Muy buenos días, mis amados, bendiciones de lo alto. Hoy vamos a continuar con el nivel 4, líder de excelencia, correspondiente a la lección número 11. Tiene que ver con la crisis y tentaciones del líder. Me voy a permitir leer Santiago capítulo 1, versículo 12, que dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El objetivo de esta lección es estudiar las crisis, adversidades y tentaciones que consideramos más comunes en nuestro medio. Entonces el título de la lección es Crisis y tentaciones del líder. Es de gran consideración la responsabilidad que tiene un líder ante Dios y ante el grupo de personas que dirige. Sin duda alguna, el líder cristiano aparece como un modelo que debe seguir los discípulos que ministra. Cuando un líder se llena de fuerza espiritual con testimonio de fe y del Espíritu Santo, esto influye indudablemente al grupo que dirige. Pero si este mismo líder entra en crisis espiritual, fácilmente el grupo que dirige se sentirá afectado negativamente. Si un líder pierde el norte en su ministerio, se corre el riesgo de que se extravíen todos los que viajan con él. Si un líder pierde su fe, comunicará vacío y desesperanza. Se hace importante descubrir y entender las crisis espirituales por las que puede pasar un líder cristiano. Examinemos algunos de esos peligros de los cuales el líder debe tener cuidado: el trato con el sexo opuesto, el manejo del dinero, el orgullo, la rebeldía, el desánimo y la adversidad. En primer lugar, el trato con el sexo opuesto. En relación al trato con el sexo opuesto, encontramos suficiente material en la Biblia que hace relación a ello. Muchos han sido los líderes que han fracasado en su ministerio y en su vida de familiar a causa de pecados sexuales. Y de eso tenemos los siguientes ejemplos, entre otros: el caso de Sansón en Jueces capítulo 16, caso de David en 2 Samuel capítulo 11 y el caso de Salomón capítulo 1 de Reyes 11 versos 3 al 4. A través de la historia reciente sabemos que algunos líderes han caído en este mismo pecado, trayendo escarnio y vergüenza a la iglesia del Señor y a su palabra. Por lo cual debemos ser muy cuidadosos en el trato con las personas del sexo opuesto y lo que miramos en internet o televisión que nos puede llevar a pecar. El mandamiento bíblico con respecto a la tentación sexual es: huid de la fornicación, 1 Corintios 6:18 y 2 Timoteo 2:22. Como ejemplo de victoria frente a la fornicación, encontramos en el Antiguo Testamento la historia de José, Génesis capítulo 39, versículo 12. La pregunta es: ¿qué fue lo que Sansón, David, Salomón perdieron cuando se dieron a la tentación? Es una pregunta a la cual usted debe responder en las páginas anteriores. En segundo lugar, hablemos entonces del manejo del dinero. La Biblia dice: porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Con esta advertencia, la palabra de Dios nos deja ver la necesidad de ser transparente en el manejo del dinero, ya sea nuestro o el que recibimos para administrar. El amor al dinero conlleva a la avaricia, la codicia, el robo, el engaño, el homicidio, la mentira, la estafa, las peleas, entre otros, por lo cual muchas personas han fracasado en su vida, han perdido sus bienes, su ministerio y algunos hasta la salvación. Lea Gálatas 5:21. En Colosenses 3:5 nos dice que tenemos que dejar la avaricia. ¿Cuál es el consejo de Dios que da en los siguientes versículos de Lucas 12:15 y Hebreos 13:5? Léalo por favor y anote en su cuaderno de tarea la respuesta. En tercer lugar tenemos el orgullo, que es otra tentación. Se ha definido el orgullo como el exceso de estimación propia. El diccionario pequeño Larousse Ilustrado dice: según la Biblia, el orgullo es sinónimo de exaltarse a sí mismo sobre los demás. En la práctica, el líder se llena de orgullo por desconocer el significado mismo de lo que es el
de lo que es en sí la autoridad espiritual en el reino de Dios y en el ministerio cristiano. Un líder orgulloso tiene la tendencia a mirar a sus discípulos con desprecio, a dar órdenes sin consideración, a regañar y lanzar indirectas, a desconocer los reclamos, las críticas y observaciones que hacen sus discípulos. El líder orgulloso manipula psicológicamente a los demás y no permite que ellos piensen, hablen o actúen por sí mismos. El orgullo es el sentimiento más peligroso en la vida de un líder por la apariencia de dignidad, grandeza y belleza que lo acompañan y la sutileza con la que se manifiesta y aparece un líder cristiano. Esta misma situación conlleva a que la persona se enlatezca por la fama que tiene y con ello desprecia a los hermanos, menoscabando lo que los demás hacen, creyendo que él es mejor que todos. El orgullo fue inaugurado por un ángel llamado perfecto como ninguno otro creado por Dios. Este ángel se creyó tan grande y tan perfecto que pretendió ser igual a Dios. Lea Isaías 14, verso 12 al 14. El orgullo fue la perdición de este ángel, lo convirtió en el mismo Satanás. El orgullo ha sido uno de los medios más importantes del diablo para cocinar la ruina de los líderes destacados de la iglesia del Señor. Lea por favor 1 Timoteo 3, 6 y 2 Timoteo 2, 24. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios, ahí en Proverbios 8, 13. ¿Qué pasó con Nabucodonosor y Herodes por su orgullo? Lea Daniel capítulo 4, verso 22 al 37 y Hechos 12, verso 20 al 23. En cuarto lugar, otro peligro de las tentaciones es la rebeldía. La rebeldía relacionada con el orgullo. Encontramos la rebeldía que no es otra cosa que el desprecio a la autoridad. El ejemplo más evidente de rebeldía que encontramos en la Biblia es el del rey Saúl. Saúl fue elegido rey para el pueblo de Israel por medio de la palabra y la unción del profeta Samuel. De esta manera Samuel se constituye en el líder inmediato de Saúl. A través de Samuel Dios daba las órdenes al rey y especialmente a Saúl. 1 Samuel 9, verso 16. A Saúl se le hizo fácil desobedecer la palabra o la orden que había dado Samuel. Ahí está en 1 Samuel 10, 8. El profeta había pedido a Saúl que le esperara 7 días en Gilgal, en este lugar. Samuel iba a ofrecer holocaustos y a sacrificar ofrendas de paz al Señor, su Dios. Después de esto, Samuel daría las indicaciones que Saúl debería seguir en los negocios del reino. Llegado el día en que ocurrirían todas estas cosas, Saúl hace lo que Samuel le había indicado. Él obedece, pero parcialmente. Encontró razones de fuerza mayor para no esperar hasta el último momento al profeta que se tardaba en llegar. Esperar un poco más le pareció riesgoso. 1 Samuel capítulo 13, versos 7 al 13. Así que Saúl decidió personalmente hacer el sacrificio al Señor. Cuando el profeta llegó, Saúl ya había cumplido con el rito sacrificial. En realidad no había nada reprochable en todo lo que hizo Saúl, solo que no esperó hasta el último al anciano profeta, y esto no le gustó a Dios o al Señor. Y es que en el reino de Dios la obediencia debe ser perfecta a pesar de las circunstancias. Así lo advierte Samuel a Saúl. En una segunda orden que Samuel transmite a Saúl de parte de Dios, el profeta le recuerda que él mismo había sido quien lo había ungido por mandato de Dios para que fuera el rey de Israel. 1 Samuel capítulo 15. Y le dice que Dios le ordena destruir completamente a Amalek, el pueblo y todos los bienes, ganados, caballos, ovejas, etc. Saúl hace el trabajo que Dios le había ordenado a medias también, aunque lo expresa con entusiasmo a Samuel diciéndole: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. En efecto, Saúl había obedecido a Samuel y al Señor, pero no perfectamente. Esta desobediencia
la justifica aduciendo razones espirituales. Samuel lo único que deseaba era celebrar un culto grandioso al Señor. Es por esa desobediencia por la que Dios desechó definitivamente a Saúl y le quitó su respaldo. Dios le pide a Samuel que unja a David para que sea rey en lugar de Saúl. En 1 de Samuel capítulo 15, verso 6, el proyecto de Saúl rey es abortado por la voluntad soberana de Dios. El reinado de Saúl después de esto se convierte en un tejido de fracasos que lo van a llevar finalmente al suicidio. El liderazgo cristiano es un compromiso muy grande y exige estar bajo la autoridad de Dios y de los líderes que Él ha puesto sobre ellos. Dios pide obediencia total, no parcial, ni de mala gana. Obediencia parcial o desobediencia abierta puede arruinar no solo el ministerio cristiano, sino la misma vida del líder. En conclusión, podemos decir que la obediencia debe ser total, a tiempo y con gozo. El apóstol Pedro hace las siguientes recomendaciones. Jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Un par de preguntas. ¿Qué advertencia encontramos en Éxodo 23:21 e Isaías 1:28? La respuesta la puede anotar en su libro. ¿Qué promesa nos da Dios en Isaías 53:5? Léala y también anote la respuesta ahí en su cuaderno. En quinto lugar, encontramos que otro de las situaciones que puede vivir el líder es el desánimo. Otra de las crisis que afecta la vida del líder cristiano se llama desánimo. El desánimo se manifiesta en la pérdida de interés por hacer las cosas bien. Un líder desanimado manifiesta desagrado, aburrimiento o pereza en la obra del Señor. El grupo que él dirige en estas circunstancias puede sufrir estancamiento y parálisis espiritual. Es fácil perder la motivación en la obra del Señor. Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia es la vida del profeta Jeremías, despreciado por sus consiervos. Lea Jeremías capítulo 12. Escarnio y la burla que hizo el pueblo contra el profeta le produjeron tanto desánimo que no quería hablar más de Dios, pero sintió un fuego en el corazón que no pudo resistir, el cual le impulsó para continuar con su ministerio profético. Jeremías capítulo 20, versos 7 al 9. Fue objeto de intrigas. Jeremías 11 y capítulo también 18. Puesto en el cepo. Jeremías 20. Lo castigaron. Declarado merecedor de la muerte. Jeremías 26. Sus profecías escritas fueron destruidas. Jeremías 36, 27. La medida del dolor en que se vio sumergido lo llevó a maldecir el día de su nacimiento. Jeremías 20, 14 al 17. A pesar de todas las aflicciones por las que pasó el profeta Jeremías, Dios le da palabras muy alentadoras, garantizándole su presencia y ayuda en todo momento, según Jeremías capítulo 15, versos 19 al 21. Con frecuencia aparecen factores que pueden causar desánimo en un líder cristiano. Un mal testimonio de los ministros y líderes que lo guían, una mala actitud de estos hacia el líder o la falta de estímulo por parte de ellos, críticas negativas o malintencionadas. Estas situaciones pueden llegar a desmotivar fuertemente a un líder que comienza a trabajar en la obra del Señor. Un segundo ejemplo es el desánimo que enfrentó el profeta Elías. El primer libro de los Reyes nos presenta a un líder poderoso en el Señor, pero grandemente desanimado hasta el punto de pedirle a Dios que le quitara la vida. Este desaliento en el profeta Elías tiene lugar justamente después que ha visto, a través de sus mismas manos, una de las más grandes manifestaciones del poder de Dios que encontramos registradas en el Antiguo Testamento, especialmente Primera de Reyes capítulo 17. Podemos decir que Elías estaba humanamente desanimado a causa de las amenazas de Jezabel. Dios mismo tiene que guiar al profeta ante su presencia en el monte Sinaí
para reanimarlo y llenarlo con una nueva visión ministerial que va a desarrollar con éxito el resto de sus días. Un tercer ejemplo, el apóstol Pablo en su ministerio apostólico presenta situaciones acosadoras que podrían producir gran desánimo en la vida de cualquier líder cristiano. Le hace 2 de Corintios capítulo 6, capítulo 11 también. A pesar de las muchas pruebas por las que pasó el apóstol Pablo, ninguna de ellas lo hizo desistir de su fe ni de su ministerio, sino que él permaneció en su llamado y en el propósito que había tomado de terminar su carrera con gozo. Por eso él pudo decir a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. El líder debe mantener la mirada siempre puesta en el Señor y una comunión constante con Él. En momento de crisis debe buscar a Dios, preferiblemente en ayuno y oración, y el apoyo de líderes maduros espiritualmente. Lea las siguientes citas bíblicas y anote cómo podemos sacar el desánimo de nuestras vidas. Salmo 27, Salmo 61, Isaías capítulo 41, y haga esa tarea anotando la respuesta. En sexto lugar, otra de las tentaciones o crisis que puede también sufrir el líder es la adversidad. La adversidad puede generar crisis en la vida de un ministro, pero identificada a tiempo y enfrentándola con una actitud correcta, puede contribuir a la madurez y crecimiento de un líder. A continuación expondremos algunos principios de cómo enfrentar la adversidad, tomados del libro del lado positivo del fracaso de John Maxwell. La persona interesada en triunfar tiene que aprender a ver el fracaso como una parte saludable e inevitable del proceso de llegar a la cumbre. Realmente los beneficios de la adversidad son muchos. Veamos las siguientes razones para aceptar la adversidad y pasar a través de ella. A. La adversidad crea resistencia. Nada en la vida alimenta más la resistencia como la adversidad y el fracaso. Un estudio escrito en la revista Time a mediados de los años 80 describe la increíble resistencia de un grupo de personas que perdieron sus trabajos 3 veces por el cierre de las plantas. Los psicólogos esperaban que se desalentaran, pero al contrario, se veían sorprendentemente optimistas. Su adversidad había desarrollado en ellos una ventaja, debido a que ya habían perdido un trabajo y habían encontrado uno nuevo. A lo menos 2 veces estaban mejor preparados para manejar la adversidad que otros que habían trabajado solo para una campaña y ahora eran despedidos. La adversidad desarrolla madurez. La adversidad puede hacer de usted alguien mejor si no deja que le amargue. ¿Por qué? Porque la adversidad promueve sabiduría y madurez. El dramaturgo estadounidense William Sarayan se refirió a esto diciendo: las personas buenas lo son porque han adquirido sabiduría a través de los fracasos. El éxito provee muy poca sabiduría. Si el mundo sigue cambiando a un ritmo cada vez más rápido, la madurez con flexibilidad llegará a ser algo muy importante. Estas cualidades son generadas cuando se hace frente a las dificultades. John Kotter, profesor de la Escuela de Comercio de Harvard, dice: me puedo imaginar a un grupo de ejecutivos 20 años atrás analizando a un candidato para un puesto importante y diciendo: esta persona tuvo un gran fracaso cuando tenía 32 años. Todos los demás dirían: sí, mala señal. Me imagino al mismo grupo analizando a un candidato hoy diciendo: lo que me preocupa de esta persona es que nunca ha tenido un fracaso. Verso 3. Los problemas que enfrentamos y sobre los cuales venceremos preparan nuestros corazones para dificultades futuras.
La adversidad amplía el marco de lo que se considera rendimiento aceptable. Joy Olby contó de un amigo que durante su juventud trabajó en un circo. Este explica cómo aprendió a trabajar en el trapecio. Una vez que se sabe que allá abajo está la red de protección, uno deja de preocuparse por la posibilidad de caer. En realidad se aprende a caer con éxito. Eso significa que se puede concentrar en agarrar el trapecio que danza ante uno o no en una caída, porque repetidas caídas en el pasado lo han convertido que la red es fuerte y confiable. El resultado de caer y ser salvado por la red es una confianza misteriosa. Al arriesgarse en el trapecio, se cae menos y cada caída hace enfrentar riesgos mayores. Mientras una persona no aprenda por experiencia que puede sobrevivir a la adversidad, no querrá ir contra la tradición, ampliar el marco del rendimiento de la organización o desafiar sus límites físicos. El fracaso impulsa a una persona a considerar el status quo. Ahora, la adversidad provee mayores oportunidades. Yo creo que eliminando los problemas se limita nuestro potencial. Casi todos los empresarios exitosos son con quienes he hablado han tenido numerosas historias de adversidades y reveses que le abrieron puertas para mayores oportunidades. Por ejemplo, en 1978, Andy Tan, que tenía una ferretería especializada en la línea Hágalo usted mismo, contrató a Bernie Marcus, hijo de un ruso que trabajaba en una fábrica de gabinetes en Nueva Jersey. Eso impulsó a Marcus a asociarse con Arthur Blank para empezar su propio negocio. En 1979 abrieron la primera tienda en Atlanta, Georgia, y la llamaron Home Depot. Hoy día Home Depot tiene más de 760 tiendas con un número de empleados que llega a los 157,000 y se ha expandido incluso fuera de los Estados Unidos. Sus ventas anuales superan los 30 millones de dólares. Estoy seguro que Bernie Marcus no estaba muy contento con el trabajo que le ofreció a Andy Dan, pero si no lo hubiese estado, quién sabe si habría logrado el éxito que ostenta hoy día. La adversidad lleva a la innovación. A principios del siglo XX, un niño cuya familia había emigrado a Suecia, de Suecia a Irlanda, compró por correo un libro sobre fotografía que le costó 25 centavos. Cuando llegó el pedido, descubrió que en lugar de mandarle el que él había pedido, le habían mandado uno sobre ventriloquía. ¿Qué hizo él? Se puso a estudiar ventriloquía. El niño era de Edgar Baylor, quien por más de 40 años ha entretenido a la gente con la ayuda de un muñeco de madera llamado Charlie McCarthy. La capacidad de innovar está en el corazón de la creatividad, un componente vital para el éxito. Chad Mason, profesor de la Universidad de Houston, reconoció que ese hecho y desarrolló un curso que a sus estudiantes llamaron Fracaso 101. En él, Mason encarga a sus estudiantes crear imitaciones de productos que nadie compraría. Su meta es conseguir que los estudiantes comparen el fracaso con la innovación en lugar de con la derrota. De esa manera serán libres para intentar nuevas cosas. De esta manera aprenden a recargar y preocuparse para disparar otra vez. Dice Marshall, si usted quiere tener éxito, tiene que aprender a hacer ajustes a la forma en que hace las cosas y tratar de nuevo. La adversidad ayuda a desarrollar esa habilidad. La adversidad recubre beneficios inesperados. La persona común y corriente comete un error y automáticamente piensa que es un fracaso. Pero algunas de las grandes historias de éxitos pueden encontrarse en los beneficios inesperados de los errores. Por ejemplo, muchos están familiarizados con la historia de Edison y el fonógrafo. Él no descubrió mientras trataba de inventar algo completamente diferente. ¿Sabía usted que las hojuelas de maíz
¿Fue el resultado de que a alguien se le quedó una olla con maíz hirviendo toda la noche? A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, dice la Biblia, ¿verdad? En Hechos 16, 6, 17, 15, describa la crisis y adversidad de Pablo y lo mismo de Silas y la intervención de Dios a favor de ellos. Así que vamos concluyendo entonces que está conectado con la existencia de todo ser humano y vivir a través de crisis y adversidades. Pero las tentaciones son propias de toda persona que está inserta en el cuerpo de Cristo, porque es allí donde se trata este tema. Y como toda persona que forme parte de la iglesia, el Señor debe enfrentarla. Por lo tanto, es para el Hijo de Dios importante saber que se va a enfrentar a crisis, adversidades y también tentaciones, pero con la ayuda de la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo, poder salir victorioso en medio de las crisis, en medio de las adversidades, de las tentaciones. Y por eso no podemos omitir estas fuentes citadas anteriormente para no darle lugar al diablo y sucumbir en las crisis, adversidades y tentaciones. Así que, mis amados hermanos, esta lección es muy importante, ya que es probable que usted haya pasado por alguna de estas situaciones como adversidades, tentaciones, problemas. En fin, eso lo que va a ayudar es a fortalecerlo más, alentarlo más, a ser mejor persona y a tener una gran experiencia. Así que si se quiere llegar al éxito, es probable que se haya tenido más de un fracaso. Así que los fracasos no es el fin. Eso, pues, todo lo contrario, nos va a ayudar a poder obtener o hacer otras cosas diferentes, o avanzar, o a tener más firmeza. En fin, eso lo que va a traer es mayor capacidad en la persona de poder analizar y también de poder mejorar algunos aspectos. Así que esta lección cada uno de ustedes la puede analizar, la puede ampliar inclusive para sí mismo o también para ayudar a algunos. Tal vez algunos de ustedes ni siquiera han tenido un fracaso. Tal vez no han pasado por adversidades. Bueno, para cuando llegue ese momento ya usted tendrá la lección aprendida y podrá comprender que hay que seguir hacia adelante a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones, que no nos podemos detener, porque al detenernos podríamos decir que nos desmejoraríamos y podríamos traer desánimo también en otras personas. Que Dios les ayude en esta lección a cada uno de ustedes, que les sea de gran provecho. Ya estamos culminando, prácticamente nos hacen falta 2 clases de este nivel 4 y estamos por terminar todos esos 4 niveles, que ojalá usted tenga los 4 libros. Si no los tiene, mándelos a pedir. Aquí con mucho gusto le podemos ayudar. Esos 4 libros tienen un costo muy, muy pequeño, 55,000 pesos. Es lo que usted va digamos, a dar por esos 4 libros que le van a ser de provecho para toda su vida. Bendiciones y Dios les guarde. Amén.